Creo que hemos estado bien, hemos estado muy bien, hemos concedido muy poco, hemos atacado bien. Ante un rival bueno que iba por delante nuestro en la clasificación y mucho mérito lo que han hecho los jugadores hoy. El entrenador Rozada lo ha achacado a que han tenido el fallecimiento del padre de uno de sus jugadores, que eso les ha hecho perder la cabeza. No sabía nada, me he enterado ahora cuando me lo han dicho. Y simplemente dar el pésame a la familia, a los amigos, al club y nada más. Vamos a romper el maleficio fuera de casa para poder engancharnos arriba. Después de lo bien que jugamos en Lezama, ¿qué nos falta para dar ese paso fuera, para poder alcanzar al grupo de cabeza? Es evidente que nos falta, pero creo que a veces pecamos en exceso de quitar valor a cosas que se hacen muy bien. Por ejemplo, lo que hemos hecho hoy. Y creo que hay jugadores que están creciendo, que están dando pasos adelante y es evidente que necesitamos mejorar. Y soy el primero que tiene que mejorar para que nuestro rendimiento fuera de casa sea mejor. Y para ello trabajamos todos los días. En ese aspecto, Aris, buenas tardes. ¿Te explicas tú ese cambio de fisonomía del equipo, de jugar en Lezama a jugar fuera? ¿O ves alguna explicación o es cosa de brujas ya? No, no es cosa de brujas. Es consecuencia de que fuera de casa nos cuesta, no voy a decirte generar ocasiones, porque ha habido días que lo hemos hecho, pero sí encontrar un equilibrio. Lo que no tengo dudas es de que lo vamos a encontrar, porque para ello, repito, trabajamos todos los días y trabajan así de bien los jugadores. Porque no sé si miran las estadísticas, es el peor equipo de la categoría del grupo en ese aspecto en cuanto a puntos sacados fuera de casa. Invita por lo menos a una lectura, ¿no? Pero es curioso cuando hemos ganado un partido 4-1 contra un rival y entiendo que por vuestra parte queramos buscar eso una y otra vez. Pero hay que reforzar lo que hemos hecho. Y el camino estamos en ello y lo vamos a hacer. Pero bueno, podemos seguir otra vez en lo mismo, que sí es evidente que los 5 partidos que desde que estoy yo entrenando los hemos perdido. Pero hemos ganado los 5 de casa también. Sí, no. Sí. Con el desarrollo de la entrevista hablaremos también y destacaremos lo positivo. Ya. ¿No? Pero que me refiero que no es una cosa de cuando tú estás, que incluso con Gaizka, con el anterior técnico, también existía ese problema, ¿no? Problema. Es evidente que tener 8 puntos o 5 puntos, perdón, fuera de casa en lo que va de liga no es lo deseable. Dentro del partido de hoy, supongo que muchas cosas a destacar, como bien dices, por ejemplo, el hat-trick de Benito, ¿no? Un poco, ¿no? Después de ese comienzo irregular, va asentándose y además parece que de manera sólida, ¿no? Sí, creo que ya lo he repetido aquí. Así es un jugador que entrena bien, que ayuda a que sus compañeros sean mejores y a veces le falta un poco más de egoísmo, vamos a decirlo, ¿no? De que se mire un poco más él por su bien. Y creo que hoy pues el primer gol que le ha metido le ha ayudado a encontrarse más cómodo. Es verdad que venía de un partido no muy bueno en Guernica y ha entrenado bien durante la semana y creo que al final lo que pasa en el campo es consecuencia de lo que pasa durante la semana. ¿Lo de Íñigo de Vicente a última hora es serio o no sabemos? Cumple ciclo con la quinta amarilla y no podrá jugar en La Rioja, pero bueno? Íñi no entrenó el martes se retiró, el miércoles no entrenó, ayer entrenó y hoy pues bueno, estaba bien, no era la lesión que ha tenido o que se le ha producido al final. Pero veremos, no sabemos si es una rotura, si simplemente era que se le ha subido el autor, no sabemos. Hemos vuelto a ver a Perú Nolascoain con el equipo filial. ¿Va a bajar definitivamente o va a depender un poco de la... ¿Puedes contar con él para planificar de cara al resto de la temporada? No sabes. Gaizka decide y ya está. O sea, cuando pueda venir con nosotros vendrá y encantado de que lo haga. Y más si da el rendimiento como el que ha dado hoy.
Y lo del cambio de O'Day en el descanso parece que le daba algún mareo o así, ¿no? Sí, ya me ha dicho durante el partido, la primera parte, que estaba medio mareado. Y bueno, y le estaban mirando, los médicos han decidido que era mejor cambiarle. Y bueno, no sé si está medio enfermo, el calor, todo. Creo que ha influido un poco todo. Bueno, os ponéis ahí en la frontera de la cuarta plaza, por decirlo de alguna manera, y pendientes todavía de otros partidos, pero estáis muy cerquita, 4 o 5 puntos. ¿Metes un poquito de presión al equipo? ¿Presión positiva me refiero o no? El buscar la cuarta plaza del playoff me refiero. Creo que los jugadores son absolutamente conscientes del potencial que tenemos y de dónde queremos estar. No hace falta que el entrenador les diga nada. ¿Alguna pregunta más? Sí, te quería preguntar, Ari, sobre el tema del rosario de lesionados, sobre todo en defensa, Sillero, Gorka Pérez, ¿cómo están? Si vas a poder contar con ellos. Bueno, Sillero tiene para tiempo, pero sobre todo Gorka Pérez, a la hora de las rotaciones, porque tienes bastantes problemas para confeccionar la defensa. Sí, a ver, es cierto que Gorka se lesiona en el partido de la Premier y creo que llevas, no sé si 5 semanas, y esperemos que esta semana empiece a hacer cosas ya con el grupo. Y sí, bueno, ya sabemos que está, bueno, después de la operación, pues no sé si son 2 o 3 meses que le queda todavía, ¿no? Luego tenemos a Ollán, que bueno, poco a poco está haciendo cosas con el grupo, poco a poco, y poco más. Luego aparte de Iñi, sí, Iñi y luego Aitor, pues esos todavía tienen un poco... El periodo de recuperación es un poco más largo. ¿Alguna pregunta más? Sí, 2 preguntas más. El otro día el director deportivo en una entrevista hablaba de que es importante, evidentemente, el crecimiento individual de los jugadores, pero que a él le gusta ganar los partidos y se juega para competir. No desmiente totalmente, pero sí matiza un poco la filosofía que hemos escuchado aquí en esta sala de prensa durante los últimos años, ¿no? De que lo importante era el crecimiento individual de los jugadores, etcétera, etcétera. Lo matiza un poco, por lo menos, podríamos decir, ¿no? Comparto al 100% lo que dijo Rafa Corta el otro día. Y la última es la visita a las Gaunas. ¿Lo podemos considerar un rival directo, Logroñés? Es un rival que hasta hoy está posicionado en la 3ª posición y que va a ser un partido bueno, interesante para ver a nuestros jugadores y que lo vamos a preparar día a día con la mejor de las intenciones. Y un campo que ha sido de primera división, ¿no? Si cabe, para poner un puntito más de motivación. Sí, pero bueno, estando en el club en el que estamos y representando todo lo que representamos, no sé si es cuestión de campo que nos tengamos que motivar. Creo que hay más